Día 135, lección 14. Evangelio de San Mateo. Cuarto, estructura del libro. El Evangelio de Mateo está dividido en 8 secciones que describen diferentes partes de la vida de Jesús. Comienza con la genealogía de Jesús, la cual establece y prueba que él fue un descendiente del rey David. Este hecho es importante porque es consistente con la descripción del Mesías del Antiguo Testamento. La primera sección también describe el nacimiento milagroso de Jesús. La segunda registra el comienzo del ministerio de Jesús, pero también describe en detalle el bautismo de Jesús y su tentación por Satanás en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús resistió toda tentación. La siguiente sección comienza en la mitad del capítulo 4 hasta la mitad del capítulo 14 y cubre relatos del ministerio de Jesús cuando estuvo en Galilea. Durante este tiempo comisionó a los 12 apóstoles, predicó las bienaventuranzas, hizo milagros y enseñó muchas lecciones sobre temas importantes, incluyendo el adulterio, el divorcio, la oración, el juzgar, el preocuparse, los tesoros en el cielo y advertencias a la gente. También, en el capítulo 13, Jesús comienza a enseñar en parábolas para proporcionar ejemplos en sus lecciones. Jesús se retira de Galilea en la sección 4 y realiza el milagro de alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. Leer Mateo capítulo 14, versículo 17. También camina sobre el agua. Leer Mateo capítulo 14, versículo 25. En el capítulo 17 nos describe la transfiguración que fue presenciada por 3 discípulos, Juan, Pedro y Jacobo. Leer en Mateo capítulo 17, versículo 1. La sección 6 indica el regreso de Jesús a Galilea y la predicción de su muerte. La séptima sección comienza en el capítulo 21. Marca la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sobre un pollino y termina en el juicio y crucifixión de Jesús en la cruz, como un sacrificio por todos los pecados del mundo. La octava y última sección describe los eventos de la resurrección y Jesús venciendo a la muerte. Los judíos esperaban a un líder que poetas y profetas inspirados habían anunciado siglos antes. Creían que ese Mesías, el ungido, los rescataría de la opresión romana y establecería un nuevo reino. Como rey, gobernaría la tierra con justicia. Sin embargo, muchos judíos no se habían fijado en las profecías que decían que aquel rey también sería un siervo sufrido, que primero sería rechazado y asesinado. Por lo tanto, no es de extrañar que pocos judíos reconocieron a Jesús como el Mesías, con su humildad y simplicidad. ¿Cómo podía aquel hombre humilde, aquel maestro en Nazaret, ser un rey? Pero Jesús era y será siempre el Rey de toda la tierra. Recordemos, Mateo comienza su relato con la genealogía de Jesús. Luego se dedica al nacimiento de Jesús y sus primeros años, la huida de su familia a Egipto para evitar al asesino de Herodes y su regreso a Nazaret. Después de que Juan el Bautista lo bautiza en Mateo capítulo 3, versículo 17, y sufre la tentación en el desierto, Jesús comienza su ministerio público. Escoge a sus primeros discípulos y enseña el Sermón del Monte en los capítulos de Mateo del 5 al 7.
Mateo a continuación muestra la autoridad de Jesús al relatar sus milagros de curar a los enfermos, liberar a los poseídos por el demonio y aún resucitar a personas. Pero el ministerio de Jesús enfrentó oposición, y los capítulos 12 y 15 narran el odio y el hostigamiento a que fue objeto por los que estaban vinculados al sistema religioso. En los capítulos 16 al 20, Mateo continúa relatando las enseñanzas de Jesús relacionadas con el reino. Durante ese tiempo, Jesús habló con sus discípulos acerca de su muerte y resurrección inminentes. Leer capítulo 16, versículo 21. Y reveló su verdadera identidad a Pedro, Jacobo y Juan, en el capítulo 17, versículos del 1 al 5. Al final de su ministerio, Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Capítulo 21, versículo del 1 al 11. Pero muy pronto la oposición entró en acción y su muerte estuvo próxima. De modo que Jesús impartió a sus discípulos enseñanzas relacionadas con el futuro, que debían esperar antes de su regreso, en el capítulo 24. Y de cómo vivir hasta ese entonces, capítulo 25. En Mateo, la parte final, los capítulos del 26 al 28, enfoca los días finales de Jesús en la tierra, la última cena, la oración en Getsemaní, la traición de Judas, la huida de los discípulos, la negación de Pedro, los juicios ante Caifás y ante Pilatos, las palabras finales de Jesús en la cruz y su sepultura en una tumba prestada. Pero la historia no termina allí, porque el Mesías resucitó de la muerte, derrotó a la muerte y enviando a sus discípulos para que continuaran su obra, haciéndolos discípulos en todas las naciones. A medida que lea el Evangelio, escuche el claro mensaje de Mateo. Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Celebre su victoria sobre el mal y la muerte y haga a Jesús el Rey de su vida.